Buenos Aires, capital federal de la Nación Argentina, hoy día 4 de julio de 1976, siendo las 10:30 de la mañana, el funcionario que suscribe este acta, jefe de la Comisaría 37, comisario Rafael Fensore, hace constar lo siguiente: que siendo las horas 7:55 de la fecha, se recibe por el aparato telefónico del Estado 513333 un llamado telefónico anónimo que dice: en la finca de Estomba, 1942, se produjo un grave hecho de sangre. Con tal motivo, se traslada junto a personal a sus órdenes al lugar del hecho y, penetrando por la puerta señalada, se accede al primer piso por una escalera. Una vez allí, se observa un pasillo de unos 12 metros de largo y a ambos lados del mismo varias habitaciones. En todas ellas se observan las luces encendidas y hacia la derecha de la escalera se ve una biblioteca y frente a ella una especie de sala de estar. Colocados en la puerta de acceso a dicha sala, se observa que sobre el piso de la misma se encuentran 5 cuerpos de personas de sexo masculino, los que todavía calientes presentan signos evidentes de estar muertos mediante la acción de disparos de armas de fuego, por cuanto se observan grandes charcos de sangre y desparramados por toda la habitación cápsulas y proyectiles de calibre 9 milímetros. Para facilitar su identificación, los cadáveres son numerados del 1 al 5 y en razón de encontrarse en el lugar el menor Rolando Antonio Sabino, argentino de 16 años, que manifiesta conocer a los habitantes de la casa, se procede a identificarlos. El número 1, Salvador Barbeito. El número 2, Alfredo Kelly. El número 3, Alfredo Liden. El número 4, Emilio Barletti. El número 5, Pedro Dufo. El padre Kevin O'Neill era amigo íntimo de los sacerdotes y maestro de los seminaristas asesinados. Después del crimen, su vida cambió para siempre. Fue el padre O'Neill quien me llevó por primera vez a la capilla donde se encuentra el registro indeleble de la masacre. Al ver la alfombra, comprendí que esta historia debía ser contada y comencé la investigación. La congregación palotina fue fundada en Roma a mediados del siglo XIX por el sacerdote Vicente Palotti. La orden se extendió por varios países de Europa, entre ellos Irlanda y Alemania, donde creó sus respectivas provincias. A comienzos del siglo XX, numerosos sacerdotes palotinos acompañaron la fuerte inmigración irlandesa en el Río de la Plata y fundaron comunidades que asistían religiosamente a sus compatriotas emigrados. Ya a finales del 60, los palotinos irlandeses se proponen darle cabida a un proyecto, llamémosle nacional, es decir, lograr vocaciones en Argentina. Ha sido tradicional en esta comunidad que cada vez que se necesitaba a un sacerdote, ¿cierto?, se lo traía de Irlanda. ¿Qué mejor, ¿cierto?, que un religioso, un sacerdote, nacido, criado, educado en un país, para poder atender las necesidades religiosas de una comunidad? Se logra en San Antonio de Areco la agrupación de una gran cantidad de jóvenes, todos universitarios. Esto dio lugar incluso a notas importantes de la revista de Clarín y de la revista Gente, porque era muy llamativo que gente de esta extracción, universitarios, de familias, llamémosle acomodadas, ¿cierto?, definieran claramente una vocación religiosa.
Chao, papi. Chao. Agradezco a Dios haber sido ordenado sacerdote. Sigo siéndolo, de alguna manera ministerialmente no lo ejerzo, porque por decisión. Yo creo que me tocó vivir la mejor parte de los palotinos a mí, si se quiere. Yo creo que fue una riqueza tan grande, todos estos momentos del 70 al 76, incluso con la muerte, que para mí es una marca, y creo que es una marca que llevo, y que la transmito de alguna otra manera. Qué lindo, Areco, ¿eh? El maestro del novicio era Alfredo Liden. Kevin era, digamos, decir, un poco el gran profesor. Y Alfie estaba como párroco. Entonces, digamos, era una tríada que se acopló muy bien, en donde cada uno se daba su lugar, se respetaba su lugar y se podía proyectar. Creo que ellos habían hecho una apuesta. Esto es una joya. En el año 70 estuvimos parados acá, de este lado. Están todos sentados, ¿sabes? Desde lejos te escuché la risa, mirá. Mucho cordero. No, la cerveza para tomar pata de cordero. Cerveza artesanal. ¿Qué tal, Bobby? Sergio sí, no vimos hace poco. Hace poquito que... Vos siempre te conservaste, ¿eh? ¿Cómo te va, Jorgito? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bien. Por Georgie. Lo poco que nos cruzamos la otra vez. No fue una experiencia fácil, especialmente al principio, a pesar de que tuvimos una situación muy particular, medio crítica en algún sentido dentro de la comunidad y hasta dentro de la iglesia en general, en cuanto a que el noviciado, que generalmente es una estructura ya predeterminada, en este caso fue discutida con nosotros, la forma de la vida. Y en ese sentido, los tres padres, ¿no es cierto?, el padre Liden, que era el jefe, el superior, el padre O'Neill y el padre Kelly, Alfie, se adaptaron maravillosamente a la realidad. El mérito que tienen ellos es que supieron escuchar. Porque sabía que había... Sí. La revista Clarín de los domingos estuvo una tarde entera conversando con nosotros. La respuesta es a una pregunta de qué papel está llamada a desempeñar la Iglesia en América Latina en la actualidad, 1970, ¿no? Y ahí respondo de esta manera. Una gran responsabilidad cabe a la Iglesia en este momento en Latinoamérica. Este es un continente de gente joven. Hay estadísticas que dicen el 70% de sus habitantes es menor de 25 años y un 40% menor de 16. Y aquí está el futuro de la Iglesia y aquí se va a dar ese hombre nuevo del que hablábamos precisamente por el fervor de la juventud. Fervor que ya no existe en Europa, dado que su población es en su mayoría gente mayor y por lo tanto poco permeable al cambio. Y esta es otra realidad que debemos asumir. En América Latina se va a producir el cambio que la contingencia histórica reclama. Ese cambio será a favor nuestro o en contra nuestro. Lo sabemos, pero será. La pobreza es ante todo una condición humana, o para ser más exactos, inhumana. La expresión
está además en la Conferencia Episcopal de Medellín. Y la pobreza no es una fatalidad, es algo que es producido por manos humanas. La teología de liberación intenta responder a la siguiente pregunta: ¿cómo decirle al pobre y oprimido que Dios es amor, que Dios es Padre, cuando su vida diaria está expresando una negación del amor alrededor de él? La teología de la liberación que ha dicho, bueno, entre otras esas cosas, ¿no? Que hay una terrible pobreza que evidentemente deshumaniza a los pobres, porque los acerca a la muerte, y deshumaniza a sus opresores, los hace inhumanos. Cuando oigo, quizás aquí no conocen mucho, ¿verdad?, que la teología de la liberación ha pasado de moda, se me revuelven las entrañas de cólera. Pero lo que no puedo tolerar es que se diga que la liberación es una moda, porque liberación presupone conceptualmente y en la realidad opresión. Y la gran pregunta es si este mundo... Sí, a mí lo que me llama la atención es la ausencia de este tipo de lenguaje hoy, por lo menos dentro del mundo cristiano. En 1969 la congregación palotina decidió crear una misión en los Juríes, una pequeña población ubicada al sur de Santiago del Estero, en la diócesis de Aniatuya, una de las más pobres de la Argentina. A los Juríes fuimos por el Padre O'Neill, por ejemplo, ¿no es cierto? Y porque él tenía en esa época mucho más claras las cosas que nosotros, ¿tá? Era una persona de carácter, pero una persona que yo la vi desde siempre como comprometido con el país, que daba gusto escucharlo por la sabiduría que tenía y por el conocimiento. De él nosotros aprendimos un lineamiento desde lo social, pero muy claro. Me acuerdo que quizá escuché los primeros conceptos que me abrieron más la cabeza en ese periodo sobre cosas que después se fueron ampliando en la profundidad, ¿no? Y los conceptos del trabajo social. Para conocer un poco más a fondo la historia del Tercer Mundo, lo tuvimos un día entero en casa de San Antonio al cura Carlos Mujica. Mujica en ese momento trabajaba en los barrios marginados. Era un personaje periodístico, pero también un ejemplo, digamos, de trabajo, de evangelizador. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Monseñor, ¿para usted el movimiento tercermundista es político? Bueno, no le puedo negar de que últimamente estoy teniendo una preocupación al respecto, ¿no? En cuanto a ciertas manifestaciones que pareciera que tuvieran cierta orientación hacia lo político. Tengo esa preocupación. En 1973, el noviciado palotino se trasladó a la parroquia de San Patricio del barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. La mudanza provocó cambios dentro del seminario. Algunos estudiantes decidieron salir y otros nuevos ingresaron. Alfie Kelly fue nombrado párroco de San Patricio en reemplazo de Pedro Dufo. Pedro Dufo se dedicó por entero a la dirección del colegio San Vicente Palotti. Él mismo lo había fundado en un terreno lindero a la parroquia, con el objetivo de cubrir la educación de los hijos de las mujeres que trabajaban como personal doméstico en el barrio de Belgrano. El padre Alfredo Liden alternaba su trabajo como delegado provincial con la dirección espiritual de los seminaristas. El padre O'Neill fue el único que permaneció en San Antonio de Areco al frente de la parroquia. Lo impactante era el medio barrial.
acá, como quien dice, pobre, tenés que abrir la guía y andar a buscar, porque digamos que saliendo a caminar por la calle no aparentaban. No queríamos tener cocineras, ¿viste? Ese tipo de cosas que comenzó a extrañar dentro de la propia comunidad. ¿Cómo? ¿Viste? Ante Belgrano se tocaba la campanilla para que la señora venga a servirte la comida. Y yo creo que en ese momento, para un barrio como Belgrano, acostumbrado a un tipo de pastoral más ortodoxa, de pronto viene una persona que comienza a hacer una interpretación distinta, la gente de Belgrano se comenzó a retirar a la parroquia y comenzó a venir gente de afuera. Y recuerdo de haber quedado cautivado con los sermones del padre Kelly, que eran realmente como la palabra viva del Evangelio, o sea, eran sermones sin concesiones, donde se hablaba de la coherencia que uno debía vivir como cristiano. Yo en esos 3 o 4 sermones que escuché sentí que era posible el cambio, ¿no? Tal vez otros en la comunidad, al sentir lo mismo, no les haya agradado eso, ¿no? A fines de 1975 ingresaron en la comunidad palotina 2 nuevos seminaristas, Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Salvador había nacido en Pontevedra, España, pero a los 3 años viajó junto a su familia a la Argentina y se radicó en el barrio de Barracas. Ingresó en el Seminario de Buenos Aires, donde estudió filosofía y teología, aunque no llegó a ordenarse. Emilio Barletti nació en San Antonio de Areco. Estaba a punto de recibirse de abogado cuando surgió su vocación religiosa. Combinaba su labor como catequista en varios colegios con su militancia política y su trabajo en las villas miserias de Avellaneda y el Bajo Flores. Anoche no escribí nada. Este es un verano agotador. Yo no sé si alguna vez sentí tanto calor. Dormí en la azotea y aún así seguía el calor. Esta mañana siguió igual. Luego vino un chaparrón muy fuerte. He estado mal, un poco oculto al Señor. Ahora hice un poco de oración y siento que fui volviendo. Necesito lo que tanto digo a otros. En marzo del 76 tomo la decisión de ingresar a la comunidad palotina como postulante. Ingreso el día de San Patricio, el 17 de marzo de 1976. Y cuando yo ingreso, están en la comunidad Emilio Barletti, Salvador Barbeito, Jorge Kelly, Roberto Quilmit, que en ese año estaba haciendo un curso en Medellín, en Colombia, y conmigo ingresa otro postulante, Miguel Robledo. Salvador era un muchacho de una intensa pasión por Jesucristo, ¿no? Él solía tener momentos así muy profundos también para su encuentro con Jesús. Salvador era una persona de una espiritualidad muy fuerte. A partir de su pasión por Jesucristo, su pasión eran los jóvenes, ¿no? Él se sentía muy bien en el trabajo con los jóvenes, sabía acompañar a los jóvenes y sobre todo una gran concepción comunitaria de la vida, ¿no? Él ansiaba una iglesia mucho más comunitaria, él ansiaba jóvenes mucho más comprometidos con el dolor de los demás. Emilio era como, si yo, por ejemplo, si estuviera con una campera o unos que vienen pidiendo ropa de abrigo, se lo quitaban, se venía en manga de camisa. Estás loco, vos quedás todo.
Si la madre constantemente comprándole cosas, ¿no? Yo le tejía un pullover y venía a los 2 meses así. Mami, ¿no habrá un pullover por ahí? ¿Por qué no? Pero ¿y el que yo te tejí, el bordó? Y bueno, había un chico en la iglesia que pobrecito no tenía, se lo di. Él no tenía nunca nada de él, muy poquito, apenas. Era un muchacho muy, muy querido en Areco, muy querido, por su carácter, por su dulzura, por todas las cualidades que podés tener. Perdóname. No siempre. Porque es aquel que después se dudó más de su sinceridad. Y yo sé lo que digo. Pobrecito. Anoche estuve muy cansado y no escribí nada. Entre reuniones y entrevistas anduve bastante ocupado. Esta madrugada se produjo el golpe. Asumen Videla, Macera y Agosti. Ahora son las 23 horas. Me siento mejor que otras veces, más resuelto a no jugar más con mis pensamientos. La cosa es demasiado seria. 4 obispos de nuestro país tratando graves e importantes asuntos para la marcha de nuestra iglesia. Como así el episcopado argentino tiene una importancia grande en todos los meses previos al golpe de Estado, porque digamos, hay una serie de tentativas por parte del gobierno de Isabel Perón para impedir el golpe. Y esto es rechazado por los militares y es rechazado también por la Iglesia. En ese sentido, que el presidente de la conferencia episcopal haya sido al mismo tiempo el vicario castrense y un hombre de la línea integrista como era Tortolo, juega un rol muy importante. ¿Usted cree que en este momento, sin duda trascendental de la vida de nuestro país, adquiere un significado especial estos días que llamamos la Semana Santa? Oh sí, por supuesto. Bajo muchos aspectos. Antes que nada por lo siguiente, si vamos a orar, la oración es el arma permanente del cristiano. Tenemos muchos problemas en Argentina que esperamos con la gracia de Dios superarlos, pero esta batalla también hay que ganarla de rodillas. Yo no sé por qué dice el ejército de la paz, como si hubiera un ejército de la guerra. El ejército no es un ejército de la guerra en Argentina, es el ejército de la paz. Me gustaría saber, gracias a quiénes hoy se puede ir a estudiar tranquilo en una escuela, en un colegio, en una universidad. ¿Gracias a quién? Al ejército argentino. Una semana que ya es tradición en la Armada Nacional y a la que se denomina Semana de la Religión y la Moral. Durante su transcurso, los aspirantes navales reciben instrucción religiosa, moral y ética. Estos mismos jóvenes son los que continuarán defendiendo a la voz de la filosofía occidental y cristiana que históricamente nuestro pueblo ha defendido. Muchos jóvenes que militaban en partidos políticos, incluso en actividades en aquel tiempo en grupos que habían hecho una opción quizás por la violencia, también eran gente que había nacido de las filas de la Iglesia Católica y de la Acción Católica Argentina. Y el gran tema de discusión era si, llegado el caso, y ante una situación de conflicto había que tomar un arma o no había que tomar un arma. Ahí estaba la discusión de fondo. Entonces era una discusión comunitaria. Bueno, no solo estaba Emilio, estábamos todos. Pero no porque estuviéramos, si en la comunidad tomábamos armas o no, sino en la hipótesis de... Y entonces era un poco como que, yo creo que Emilio por ahí terciaba mucho más, bueno, que llegado el caso. Si esto no se revierte de una forma, va a haber que revertirlo de otra. En aquel momento estaba militando en lo que llamaban Cristianos para la Liberación,
Y desde la comunidad veíamos que a veces este grupo como que corría el riesgo de parcializarse demasiado, de perder la universalidad eclesial, y por eso incluso la misma comunidad en sus formadores, ¿no?, le había pedido a Emilio que definiera un poco su situación, ¿no?, o por este grupo o por su pertenencia a la comunidad religiosa, ¿no? Y en ese discernimiento Emilio estaba. Yo creo que Emilio es un idealista, pero con los cojones como para llevar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Estoy muy cansado y tensionado por Emilio y su decisión. Acabamos de conversar, sin hacerle mucha luz, creo. Quizás sí pude ampliarle su visión a su no cuestionamiento de ciertos temas. Me tranquilizó el reconocer mis límites y dejarlo al Señor, que es todopoderoso. Alfie siempre fue una persona, de no guitarrear, era un hombre de prepararse. Y al decir que se preparaba, es decir, un hombre que hasta te diría que oraba sus sermones, ¿entiendes? Había una prédica que lastimaba. Lastimaba porque incomodaba. Lastimaba porque más de uno era responsable de situaciones de violencia que se estaban generando hacia abajo. Alfie se había enterado que había miembros de la feligresía que habrían concurrido a una especie de remates de bienes que se hacían con lo que se le había capturado a los desaparecidos. Él dijo que eso no era evangélico, que eso era contribuir con el asesinato, que eso era contribuir contra los atentados a la vida, no era hacerse cómplice. Cuando uno se enfrenta con gente tentada, la tentación tiende a rozarlo a uno. Es necesario mantenerse prescindente de su tentación, comprender que pueden estarlo, pero no dejarse invadir por el mal espíritu. Esto me aclaró plenamente y me vuelve a poner, aunque con más lucha, en lo de antes. Amarlos tentados, sin amar su tentación. Y eso me ha dado una gran libertad para tratarlos. A la inhumación de los restos de las víctimas mortales producidas en el atentado contra una de las dependencias de la Policía Federal Argentina, la Superintendencia de Seguridad. El arribo del cortejo fúnebre se produjo a las 15:47 del día sábado. Ellos no han muerto, vivirán en nuestro amor, en ese amor que ninguna bomba podrá quebrar, que ningún enemigo de la paz podrá jamás destruir. El más grande defecto de nuestro enemigo es no saber amar. Nuestro más grande privilegio es tener un Dios por quien creer, una bandera por la cual luchar, y una nación por la cual vivir o morir. En un determinado momento se comenzó a dar, una serie así de anónimos y demás, con respecto a lo que podrían ser las predicaciones. Y sí, había una tensión, porque sabíamos que en la esquina había gente que estaban dentro de un coche. Y eso cada vez que lo pasábamos lo veíamos. En la esquina de Estomba y Echeverría. De la vereda enfrente había estacionado un coche siempre con gente adentro. Y bueno, nos daba un poco a percibir que eran hombres. Se notaba que podían ser hombres, qué sé yo. Eso es un poco lo que creaba un poco el nerviosismo, pero no
jamás para creer una cosa como esa, ¿no? Como lo que ocurrió. El sábado 3 de julio a las 12 de la noche, los 3 sacerdotes, Kelly, Liden y Dufaux, ya estaban en la parroquia, que era su lugar de residencia. El grupo estaba constituido por otros 6 seminaristas, de los cuales uno, Roberto Quilmit, estaba en Colombia, estudiando. Otros 2, Kelly y Robledo, estaban en un retiro espiritual en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires. Yo estaba trabajando como catequista en Santa Brígida. Y con unos cursos que habíamos decidido hacer un retiro de un día y medio. Decidimos entre los dos que él comenzaba ese viernes y yo el sábado a la mañana lo seguía yo. Y así fue. Yo me fui el sábado a la mañana y di la parte mía del retiro, vino la parte de la tarde, todo. Hasta la noche todo bien. Los otros 3, 2 de los asesinados, Barletti y Barbeito, junto con Rodolfo Capalosa, habían ido al centro de la ciudad de Buenos Aires a ver una película. Yo organicé ese fin de semana la ida al cine, que en principio iban a venir Alfie Kelly y Alfredo Liden también, pero después hubo problemas con el tema de los casamientos. Pedro tenía un casamiento en otra parroquia, en la parroquia de Santo Domingo, y Alfie Kelly y Alfredo Liden se iban a quedar porque si no venía el organista, uno iba a tocar el armonio, es decir, el padre Alfredo Liden, Alfie Kelly iba a hacer el casamiento, y si no iban a hacer al revés. Así que los 3 padres no podían venir al cine. Quedamos en ir al cine Salvador, Emilio y yo. Después de la misa cenamos. Así que yo fui el último testigo de esa cena, ¿no? Donde hablamos de varios temas, pero uno de los temas que salió fue un comentario de Alfie Kelly de que había una carta donde se lo acusaba a él de comunista, que esa carta estaba firmada por personas concretas y que él dijo en aquel momento, bueno, los responsables de esta carta, si a mí me matan, se van a arrepentir. Y cuando estamos terminando la película, recién en ese momento, yo miré la hora y vi que se había hecho muy tarde y tomé conciencia que el domingo tenía que ir a la casa de mis padres, que no vivían muy lejos del cine. Y bueno, salimos del cine y les dije, mire muchachos, yo mañana tengo que ir a la casa de mis viejos, ¿para qué voy a ir ahora hasta Belgrano? Tengo las llaves, me voy directamente y mañana después vuelvo. Caminamos juntos hasta el obelisco y en una de las esquinas del obelisco nos despedimos. Salvador y Emilio fueron a tomar, yo creo que el colectivo 39 a Chacarita, y yo tomé un colectivo, el 45, que me dejaba en la casa de mis padres. Había algo interiormente que me decía, vos tenés que volver a San Patricio. Otro día tenso y doloroso. Oré muchas veces con bastante oscuridad, pero no intranquilidad. Fumo bastante. Es una de las pruebas más grandes de mi vida, si no la mayor de todas. ¿Llevará a la final?
A la mañana del mismo día, Rolando Sabino, que era un joven que tenía 16 años en aquel momento, va a la parroquia con el objetivo de hacerse cargo de tocar el órgano, ¿cierto?, del organista de la parroquia. Me extrañó un poco ver la iglesia cerrada, pero bueno, también era bastante temprano, ¿no? Yo creo que ese día vine antes de 7:30. Entonces quedé esperando en la puerta de la casa parroquial. Y bueno, se iba acercando a las 8 y bueno, encontré alguna forma de entrar a la casa por una ventana que da en el contrafrente. De ahí un poco ayudado por unas personas que ya se estaba congregando gente en la puerta como para la misa de 8, ¿no? Como veía luces en la casa, digo, bueno, deben estar, o se habrán levantado. Bueno. Después empecé a pensar que la estufa tan encendida habrá sido un escape de gas, se habrán quedado dormidos con el gas. Hasta que, bueno, después ya, cuando subí a la planta alta, ya, bueno, empieza la otra historia, ¿no? Uno de los testimonios más interesantes para darnos idea de lo que ocurrió en la mañana lo da el padre Efraín Sueldo Luque. Efraín Sueldo Luque era un sacerdote que pertenecía a la congregación palotina, no a la irlandesa sino a la alemana, y mantiene durante todo este día, el 4 de julio, ¿cierto?, una actitud bastante racional dentro del horror, ¿cierto?, de alguna manera se controla y busca, ¿cierto?, que los elementos que podían servir para descubrir la verdad del asesinato no fueran borrados. En su recorrida por la casa parroquial se da cuenta que se intentó eliminar varios de los testimonios y pruebas de la masacre. En una de las puertas de los dormitorios, los asesinos escribieron lo siguiente: por los camaradas dinamitados de Seguridad Federal, venceremos, viva la patria. Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM. Estas dos inscripciones habían sido borroñadas. A través del testimonio de 4 jóvenes que vivían en las cercanías de la parroquia, se puede reconstruir lo que ocurrió directamente ya vinculado al asesinato. Vinimos acá a la casa de un amigo que vivía acá, que se llama Carlos Santini, que nos juntábamos todas las noches ahí a jugar a las cartas y a tomar algo. Y en ese momento estábamos con el que era el custodio del gobernador de la provincia de Neuquén, que vivía ahí enfrente. Uno de ellos era hijo de un militar, que en ese momento era interventor en la provincia de Neuquén, de apellido Martínez Wallner, que se sorprende porque, ya pasada la medianoche, observa que 2 coches que él desconocía, es un barrio donde la gente se conoce, se sabe más o menos cuáles son los coches de los vecinos, y cuando hay coches extraños también se sabe. Por lo tanto, decide presentar una denuncia a la comisaría de la zona. Se asustó, y entonces agarró y se fue por Tronador para la comisaría. En la comisaría en principio no le quieren tomar la denuncia, él insiste cuando se da a conocer como el hijo de un militar de alto rango. Finalmente en la comisaría deciden enviar una patrulla. La patrulla está a cargo de un oficial que se llama Miguel Ángel Romano. La patrulla policial arranca, pasa por la esquina de la casa donde estaban los chicos y en voz alta hacen un comentario que es de alguna manera la sentencia de muerte de lo que ocurrió luego, porque le avisan al custodio policial que tenía la casa,
un señor que se llama Pedro Álvarez, le dice, no te preocupes, ¿cierto? Estos son unos que vienen a reventar unos zurdos. En un momento de la reunión tuve que salir un poco a tomar aire y mirando hacia la parroquia veo una persona con un arma larga cruzando, que iba desde un auto hasta el jardín de la parroquia, hasta la entrada de la casa parroquial. Entonces inmediatamente regresé a la reunión y les comenté lo que había visto. Luego de un rato bastante largo, aproximadamente 1 hora y media, ven cómo los mismos que ingresaron a la casa parroquial se retiran y los autos arrancan y se van. Esto ocurre aproximadamente 3:30, 4 de la mañana. Al otro día viene mi viejo, me despierta y me dice, mira, mataron a la cura de la parroquia. ¿Cómo mataron a la cura? Entonces ahí empecé a iluminar y bueno, vine para acá a la esquina y estaba lleno de gente, estaba todo un mundo de gente. Y acá medio que nos encontramos con todo lo que estábamos esa noche ahí, porque estaba también el policía este. Y empezamos a hablar y el policía empezó a decir que esto, que ustedes no digan nada, que no hablen, si alguien les pregunta algo no digan nada. Incluso a mí me van a hacer pasar como que estaba de custodio en el aeroparque. Lo que tenían era un miedo pánico. Si ellos sabían que había sido la policía o... ¿Cómo vamos a declarar a la policía? Me decía. Es una locura. Yo no, tenés razón, a la policía no. Pero a alguien hay que decírselo. Y ahí viene de donde viene Leo Bordigoni, se acerca y nos dice a ver quién podía declarar y como tenía más relación con nosotros, incluso nos dice a nosotros, y nosotros dijimos, bueno, vamos a declarar, vamos a contar lo que pasó. Entonces venimos y entramos por ahí y ahí arriba, en la habitación esa que está ahí arriba, nos toma declaración Efraín, el padre Efraín. Y es Sueldo Luque, con la anuencia de autoridad del episcopado, el que toma un testimonio escrito, ¿cierto? Con una máquina de escribir, ¿cierto? Con papel, toma un testimonio escrito de todo lo que los chicos habían visto. Lo que más lamento yo, en particular, de nuestro testimonio, porque fue un testimonio que fue tirado a la basura. Claro, fue fresco. Es decir, no sirvió para nada, salvo para que alguien lo ocultara y tuviera una información confidencial, llamémoslo, porque lo sabían ellos y lo sabía muy poca gente. Cuando me avisaron por teléfono, desde Castelar me avisaron. Yo oía las palabras, pero no las entendía. No las entendía. ¿Cómo que cadáveres y de sangre, qué sé yo cuánto? La madrugada del 4 de julio, yo soñé con la muerte de Emilio. Yo lo vi caer muerto con la ropa que él tenía puesta. Entonces me desperté muy mal. Y Gastón no estaba porque había ido a cazar con un amigo. Entonces yo fui a la misa de la mañana. Cuando salgo de la misa, una señora que no sabía, no se acordaba que Emilio estaba en San Patricio, que era, viene corriendo y me dice, ñata, vos no sabés lo que pasó en San Patricio, mataron a... Y yo me apoyé en la pared y dije, y a mi hijo también. Como me pasaban para casa donde estaba la mamá de Emilio, ¿no? Y claro, tocó el timbre y estaban todos alertados ayer. Que yo entré, ¿no? Primero, y ella salía de una pieza de atrás, ¿no? Y se vino con media sonrisa y medio con interrogación, ¿no? Luego también me preguntó, Emilio también. Nada más. Dije, sí. Este fue uno de los momentos más duros. Ella se sentó y no dijo nada. Me llaman por teléfono de que había que avisarle a la mamá de Salvador y al papá de Salvador. Y el que sabía dónde vivían los papás era yo. No tenía la dirección de memoria, pero yo sabía ir. Yo no me acordaba del departamento, toqué varios, toqué el portero, en un momento dije, miren, ábranme que toca dar una mala noticia a la familia Barbeito, ¿no? Se ve que ellos escucharon, la mamá escuchó eso por el portero, y cuando me ve aparecer a mí sin el hijo y con otros 2 personas, inmediatamente dijo, ¿qué le pasó a mi hijo? Yo anoche presentí que le pasó algo malo, ¿no? Y yo buscaba, ¿y Salvador? ¿Y Salvador? Y el sacerdote me agarraba y decía, venga señora, venga. Y digo, no, venga. Y me llevaron hasta la casa, corriendo del ascensor hasta la casa. Siéntese, señora. Digo, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Dígame. Dice a Salvador, mataron. Ay, Dios. Yo digo que si no me morí ese día, no me muero más. Mi cuñado fue a reconocerlo a la morgue. Cuando yo hablé por teléfono con él, le digo, ¿tenía puesto un pantalón gris y un saco azul y una bufanda blanca? Sí, me dice. Así lo vi yo. Ah, y además yo vi cómo lo remataban de un tiro en la sien. Cuando yo llegué a la parroquia, el lugar estaba rodeado de gente. Realmente fue una verdadera multitud de personas todo alrededor de la iglesia. Yo entré en la casa parroquial y bien, estuvimos ahí esperando, buscando el porqué y todo el mundo muy mal. Oh, fue una cosa alucinante, ¿no? Porque venir y encontrar la parroquia así paralizada, ¿no? Completamente, todo. No saber dónde estaban las cosas comunes que vinieron después. Los muchachos, los estudiantes que también estaban docentes, ¿no? Me ayudaron, ¿no? Llegué a la casa y lo primero es que entré a mirar, a recorrer. Justo los estaban preparando, así que no me dejaron acceder en lo inmediato. Pero sí fui a la sala de televisión, donde los habían matado. Y ahí comencé a juntar sus pedacitos de seso. Estaba todo tirado por ahí. Sangre, seso. Los cadáveres son retirados para realizar las pericias, van a la morgue. Todo un trámite que hubo para que los cadáveres fueran devueltos y pudieran ser velados en la propia parroquia. Cosa o cuestión que durante varias horas las autoridades niegan. Obviamente lo niegan porque entienden, seguramente, que la presencia de los 5 cadáveres en su lugar, en la parroquia, podía constituir un elemento de irritación para la gente, de protesta, ¿cierto?, frente a un crimen alevoso que muchos ya en ese momento sabían quién había cometido. Creo que hicieron correr la voz, que se fueran porque los cadáveres el velatorio iba a empezar a las 9 de la mañana del día siguiente, una cosa así. Y O'Neill vino y paró a la gente, ¿no? Se puso en el micrófono y dijo, de acá no nos movemos hasta que no nos entreguen los cadáveres. Porque lo que no quieren hacer es entregarnos los cadáveres con nosotros acá. Recién a las 2 o 3 de la mañana llegaron de la Policía Federal con los restos. Y también fue algo traumatizante, el hecho de llevarlos al salón parroquial abajo y encontramos los restos tapados con papel y la panza por arriba, bien, lleno de balas. Y ahí con Monseñor Lydon, con las hermanas de San Pedro Claver, con algunos de los sacerdotes, era cuestión de limpiar los restos y vestirlos para el velatorio. Yo le pedí a él, antes de que cerraran el cajón, que por favor me ayudara a no tener odio. Que me ayudara a vivir y a no tener odio. Porque si no me iba a envenenar yo, ¿no? Y creo que él me está ayudando con eso. Fue muy emocionante, pero a la vez muy indignante, ¿no? Yo no entendía nada, ¿no? Cuando estaban los representantes de las 3 Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, o el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Una misa muy impactante, con mucha gente, muchos sacerdotes, con la presencia del cardenal Aramburu, y una tristeza, un pesar, un dolor muy grande, ¿no?
muy como que uno quedó tan desamparado, ¿no? O'Neill, que estaba destruido y a su vez alerta para hacer todo él, ¿no? Por supuesto, creo que aguantó ese día y esa noche y bueno, a partir de ahí la vida del tío fue otra, ¿no? Un hombre, la mitad de él creo que estaba muerto de aquella época, ¿no? Quizá porque tenía que ver también con toda la historia de ese proyecto. O'Neill dice claramente que lo que había ocurrido el 4 de julio, en perspectiva, significaba la muerte de ese proyecto. La muerte de ese proyecto, que era dotar a los palotinos de una nueva camada, una nueva generación de gente preparada, de gente consciente y de gente consustanciada con la realidad del país en el cual ellos habían vivido. Vivir con Kevin también para mí era una tortura. Él dormía en una habitación y yo dormía enfrente, cruzando el patiecito. Yo vivía en la habitación de enfrente. Y gritaba mucho, gritos como de ahogo. Eran gritos de ahogo. ¡Ah! Pero eran gritos colosales, eran gritos muy fuertes. Como a las 2 de la mañana entraron en la pieza los novicios y un padre que había. ¿Qué me pasaba? Yo estaba medio atontado, ¿no? Porque vos gritaste, pegaste gritos. Esta era una pesadilla que tenía, referente al 4 de julio. Kevin quedó solo. Y lo mejor de Kevin es que él ha sido un hombre capaz de ordenar todas las cosas que se han sucedido del 4 de julio. Y me parece que él es el que sintetiza la documentación que existe. Hay que recurrirse a Kevin. Kevin es como la biblioteca ambulante de esto. El 5 de julio, estando en Medellín, me entero a través de un cura que habían asesinado a una comunidad religiosa en Buenos Aires. Él lo había escuchado en la radio, pero no supo decirme a qué congregación pertenecían. Al día siguiente recibo un telegrama de Kevin. Ahí me entero. Traté de comunicarme inmediatamente con la congregación y no pude conseguir. Todos los teléfonos estaban rotos. Obvio que después me enteré por qué. Y lo que se me dijo que no vuelva a la Argentina. El 5 de julio, todos los diarios del país publicaron la noticia de la masacre de San Patricio y reprodujeron un comunicado del primer cuerpo del ejército que adjudicaba el crimen a grupos subversivos. Solo algunos medios, como el periódico de la comunidad irlandesa del Southern Cross y el matutino Buenos Aires Herald, pusieron en duda esta afirmación. After we went to the funeral, it was the 4th of July, and we'd been invited to the 4th of July Independence Day reception at the American Embassy, US Embassy. I knew Videla would be there, so I went to see him there. I saw him surrounded by a group of people. I waited and then talked to him, shook his hand,
And I said, Senor President, you know what's happened, you know, this is an appalling massacre in San Patricio. Something has to be done about it. You know, this can't go on. You know, telling him, you know, these are your people doing this. And, you know, in a formal occasion like that, somebody came in and you know, and it continued. But I said to him, appealing to him as a religious man, you know, we're praying for you. We're praying that you will do something about this. Señor Arzobispo, ¿cuál es su pensamiento sobre el actual proceso que vive el país? Entiendo que el actual proceso que vive el país no es fácil, pero que si nos ponemos de acuerdo y trabajamos con verdadero amor a la patria, todos los argentinos, olvidando lo que hay que olvidar y teniendo presente el destino futuro, el país tiene necesariamente que ir adelante, progresar y dar bienestar a todos los habitantes. Esto pone a la Iglesia frente a un desafío muy grande y pone en tensión la identidad católica. Es decir, si la nación católica se expresa en dos pilares centrales, que son la Iglesia y las Fuerzas Armadas, el hecho de que las Fuerzas Armadas operen contra la Iglesia, evidentemente, es muy conflictivo para la conducción episcopal. Yo voy a darles a conocer el texto del comunicado que entregamos hoy oficialmente. La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Argentina tiene el honor de informar que la Comisión Ejecutiva del Episcopado Argentino, con ocasión de recientes sucesos que han herido profundamente el corazón de la Iglesia y de la ciudadanía, se ha dirigido al excelentísimo señor Presidente de la República y a los miembros de la Junta. Los abajo firmantes, miembros de la Conferencia Episcopal Argentina, hemos tenido hoy nuestra habitual reunión periódica de dicha comisión y en la misma, como era obvio, consideramos los graves hechos de violencia que han sacudido últimamente y en forma antes desconocida al país, hiriendo íntimamente el corazón de la Iglesia. Nos referiremos, naturalmente, al incalificable asesinato de una comunidad religiosa en la parroquia de San Patricio, en Buenos Aires. Sabemos por la palabra del señor Ministro del Interior y por la presencia en las exequias del señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto y de altos jefes militares, cómo el gobierno y las Fuerzas Armadas participan de nuestro dolor y nos atreveríamos a decir de nuestro estupor. Respondiendo a la urgencia de nuestras comunidades, hemos querido hacer estas líneas seguros de la comprensión de vuestras excelencias, de quienes conocemos los altos ideales y la generosa actitud hacia la patria, sus instituciones y sus ciudadanos, haciéndonos así portavoces de mucha gente que no sabe o no se atreve a dirigirse a los jefes del país. Como pastores de la Grey, pedimos a Dios nuestro Señor, dé a vuestras excelencias luz y fortaleza para cumplir la alta y honrosa responsabilidad que les compete. Y eran la gente que había asesinado horas antes a los sacerdotes. Y ellos lo sabían. Los diarios de Alfie los encontré yo. Eso fue en la mañana del 4 de julio. No sé, los habían dejado tirados por ahí. Puse una bolsita y los guardé hasta que pasara la tormenta. Después se los di a Kevin para que él los tuviera, él los guardara. Llegado el caso, él los leyera. Yo no me atreví. Acabo de tener una de las experiencias más fuertes en la oración. A la mañana me enteré de la gravedad de la calumnia que circula sobre mí, y a lo largo del día me fui dando cuenta del peligro que corre mi vida. Lloré mucho, pero lloré suplicando al Señor que la riqueza de su gracia que me ha dado vivir, el Señor se la haga vivir a quienes yo he tratado de amar. Pensé en tantos que reciben gracias por mi intermedio y lloré mucho tener que dejarlos.
cabeza. Pedí que fuera luz para Jorge, para Emilio, para los que me odian, para todos los que han recibido y reciben de mí, para hacer florecer vocaciones. Me di cuenta entre mis lágrimas de que estoy muy apegado a la vida, que mi vida y mi muerte, su entrega tiene por designio amoroso de Dios mucho valor. En resumen, que entrego mi vida, vivo o muerto al Señor, pero que en cuanto pueda tengo que luchar por conservarla, que seré llamado por el Padre en la hora y modo que Él quiera y no cuando yo u otros lo quieran. Ahora, justo en este momento, estoy indiferente. Me siento feliz de una manera indescriptible. Ojalá que esto sea leído. Servirá para que otros descubran también la riqueza del amor de Cristo y se comprometan con Él y sus hermanos cuando Él quiera que se lea. No pertenezco ya a mí mismo, porque he descubierto a quien estoy obligado a pertenecer. Gracias, Señor. Volví en septiembre a Argentina con un miedo, me acuerdo, viste, con toda la carga encima de que cuando baje del avión me van a detener, viste, con unos fantasmas que nos hicimos en el 76 que eran de terror. Yo vivía en Colombia y pronto me encuentro que los compañeros estaban muertos, yo no puedo creer. ¿Por qué? Porque predicábamos ¿qué? ¿Viste? Es insólito. Y después te sentás en una mesa y los mismos compañeros tuyos te dicen que éramos unos imprudentes y que nosotros predicábamos la división de las clases. ¿En qué país estamos? ¿Por qué no lo dijiste antes? No, porque entonces, claro, se nos armó una maroma de interpretaciones después de los hechos. Mucha gente que se había ocultado y se había quedado callada la boca comienza a decir que nosotros éramos unos locos, unos desastres, nos quemaban un libro, parecía la Inquisición. En un encuentro con Cornelius Rein, ¿no? Entre otras cosas, me preguntabas, decir, ¿dónde guardábamos las armas? Si teníamos armas, ¿dónde las guardábamos? Sí, Cornelio, ya yo te lo expliqué, ¿viste? Ya te lo dije, te lo puse por escrito, te lo dije. ¿Sí? Por activa y por pasiva no había ningún tipo de arma. Y a su vez, me extraña porque vos conocés perfectamente a Alfie, a Alfredo, a Pedro. ¿No te imaginas que podríamos estar como comunidad enroscados? No, yo no hablo de ellos, hablo de ustedes. Nosotros, los seminaristas, la bata de rayada. Y nos llega un telegrama desde Irlanda que yo tengo que viajar a Roma. 76. Jorge Kelly en ese momento, cuando llega el telegrama, él se decide retirar de la congregación, pide un año de licencia, se va. Y yo le digo que no, yo voy a ir. La única reunión que tuvimos, que fue en un bar en Nahom y Monroe, fue justamente Jorge para decirnos que dejaba la congregación. Rodolfo decidió pasarse con los alemanes, yo no. Y eso me costó que un día me dijeran, bueno, no sigas. Claro, cuando llegué a Roma, oh sorpresa, el hielo antártico es más caliente que la actitud en el superior de Roma. Aparte, yo había terminado todos mis estudios. ¿Qué iba a hacer en Roma yo? No, pasear, mirar los museos. Pero no, ¿qué orden tengo? No, ninguna. Y ¿por qué estoy acá? Tampoco sé. Voy a hablarlo en general, no que quiere recibir. ¿Y cómo no quiere recibir? No. Le mandé un telegrama al provincial mío en Irlanda, y le digo, yo que necesito conversar con vos, acá me van a comer los bichos, yo estoy muerto, no quiero saber nada. La causa judicial fue tomada en julio de 1976 por el juez federal Guillermo Rivarola. Su actuación al frente de la investigación no logró ningún resultado sobre la identidad de los asesinos, como tampoco acerca de los móviles que condujeron a la masacre.
Un año después, en octubre de 1977, Rivarola dispuso el sobreseimiento provisorio sin haber procesado a persona alguna. Con el retorno de la democracia, la causa judicial fue reabierta en el año 1984 por el juez federal Néstor Blondi. Poco tiempo después, ya creo que es en el año 85, se hace cargo como fiscal Aníbal Ibarra. Logra en muy poco tiempo reunir un montón de testimonios que corroboran y amplían lo que ya se sabía en los años 76 y 77. Ahí aparece de manera espontánea el testimonio de un marino. Es un marino que se llama Miguel Ángel Balbi. Es un marino retirado, de baja graduación, que se presenta ante el juez Blondi para contar algo que él supo en declaraciones de un compañero de armas que se llama Claudio Vallejos. Claudio Vallejos, como Balbi, trabajaban en la ESMA. Lo que cuenta Vallejos es lo siguiente, que él era chofer de uno de los autos y que él participó del operativo sin entrar a la parroquia, y da el nombre de 3 oficiales de la Marina que son parte o fueron todos los que penetraron en la iglesia. Los nombres son Antonio Pernías, el teniente de fragata Aristegui y el suboficial Cubalo. Lamentablemente Vallejos nunca fue ubicado, porque cuando Ibarra trató de rastrearlo, no estaba en el país. Se supone que ya había salido, había huido y estaba en Brasil y nunca pudo ser ubicado. Hay otro testimonio que guarda estricta relación con esto que contó Balbi, que es el testimonio de Graciela D'Aleo. Graciela D'Aleo fue una sobreviviente de la ESMA. Y Graciela D'Aleo narra, y ahí viene la coincidencia, que Pernías, durante un tiempo después del asesinato del 4 de julio de 76, en reiteradas ocasiones, delante de otros detenidos que luego permanecieron desaparecidos, delante de ella, que tuvo la fortuna de sobrevivir, se jactó abiertamente el asesinato de los palotinos. Cuando el juez Blondi convoca a Pernías para que ratifique o rectifique, Pernías, como tantos otros militares, resguardado en el pacto de silencio y luego en las leyes conocidas por todos, de evidencia de vida y punto final, dice ignorar cualquier vinculación con el asesinato de los palotinos. A ver, ¿me dice los datos de la causa? Es una causa vieja, del año 84, se llama Padres Palotinos sobre homicidio. Padres. ¿Expedito de oficios? Ya te paso. Una de las personas que me interesaba ver era al hermano de Alfredo Liden, Guillermo Liden, que era obispo auxiliar de la ciudad de Buenos Aires. Él residía en la famosa iglesia redonda de Belgrano. La entrevista fue cordial, digamos, distanciada pero cordial, no hubo ningún problema. Pero hubo un hecho que a mí me llamó la atención. Luego de haber charlado bastante, más de una hora, antes de despedirnos, el obispo me dice: ¿usted sabe quién mató a mi hermano? Yo no sabía quién había matado al hermano. Hoy en día nadie sabe, tenemos algunas certezas, algunas aproximaciones. Pero en la pregunta me parecía que no había simplemente el hecho de saber, tratar de descubrir quién había, el nombre del asesino, sino incluso de dónde había venido el asesinato. Y esto me llamó mucho la atención, me pareció casi descabellado, cierto, que un hombre que tiene una posición de tanta importancia dentro de la Iglesia Católica acá en la ciudad de Buenos Aires
pudiera todavía, estoy hablando del año 86, ¿cierto?, desconocer de qué lado había provenido las balas que mataron a su hermano. Vuelvo, finalmente en el 78, viste, con el culo entre las manos, porque claro, viste, vos te haces toda la película, venís a Buenos Aires, te van a agarrar, qué sé yo. En mayo del 78 me ordeno de diácono en Mercedes, casi a puerta cerrada, porque iban a tirar bomba a la iglesia, porque yo era un ser satánico, viste, que se había metido dentro de la congregación. Nadie lo quería aceptar en su casa, ¿no? No. Y entonces yo le hablé al padre Magnan, que era párroco de acá, que el lugar más natural para él sería venir acá. Vuelvo a Belgrano, me llama Monsignor Liden y dice: usted no puede trabajar como cura acá. Bueno, dígalo a mis superiores, le digo, que a mí no me tiene que decir nada. Se armó una discusión, fueron, me hablaron con el cardenal, de esto, del otro, que Liden no quería no me quería yo esté en la parroquia. Pastoral de niños. Él se sintió como muy movido a generar una serie de acciones que tendieran a hacer este compromiso y a materializar este testimonio que los padres muertos predicaban. Entonces Roberto me contaba que él estaba en la parroquia de San Patricio durante las mañanas con toda la catequesis de los chicos, y por las tardes estaba en la iglesia de Santa Rosa, que está a la orilla del borde de la villa de Vicente López, y que él sentía esta esquizofrenia, estar partido en dos, una iglesia a la mañana con recursos, llena de posibilidades, y a la tarde otra iglesia tan pobre y con tantas carencias. Comenzamos a recorrer con una asistente social el barrio, el lugar, y empezamos a detectar que había una necesidad de vivienda. Y más adelante Roberto les dice si se animan a salir de la villa y armar un plan de autoconstrucción de vivienda. Y logré, a través de una reunión, una conversación que tuve con el padre Juan, que era el párroco del momento, que la colecta de la misa de los niños sea destinada a este trabajo de autoconstrucción de vivienda. Que es decir, la emoción de la gente de asistir a una misa, concretamente los días domingos, ver que con su propia colecta se podía armar la vivienda de esta gente que estaba marginada en los barrios. Había mucha gente en esa comunidad que hasta estaba a favor de la dictadura, totalmente. Y los que estaban a favor de la dictadura, el trabajo con los pobres seguía siendo subversivo. El provincial en ese momento, Cornelio, me decía: bueno, vos que hablas tanto de los pobres, ¿por qué no vas y atendés los juríes, que es el lugar donde están realmente los pobres? El momento en que Roberto se fue para nosotros un shock terrible. Todo el grupo de Roberto, que lo adorábamos, era un llanto continuo, porque fue sorpresivo, lo destinaron a juríes, bueno, para nosotros sorpresivamente. Están cargando algodón, mirá. Ahí. Cuando llegué a los juríes, imagínate, en un dinamismo que yo trabajaba en la cooperativa de autoconstrucción de vivienda, y de pronto en un pueblo que tiene 3.000 habitantes, donde no hay agua, donde es una paralización total de ritmo y de cosas, yo quedé impactado por 2 meses, no sabía qué hacer. Giramos acá, esta es la plaza principal de los juríes, y allá está la parroquia. Obvio que está con otro estilo.
una noche de invierno de junio, sentado en la soledad de la parroquia o del templo. A la tardecita, a la nochecita, me llegaron unas personas mayores de la familia Quiñones y me contaron que habían sido desalojados de una localidad que hay acá a unos 25 kilómetros, que se llama Tomás Guión. Yo le pregunté, ¿pero cómo lo desalojaron? Sí, llegó la policía, nos pusieron arriba de la camioneta y nos dejaron con todas nuestras cosas en la plaza. Y claro, fueron a la comisaría, era como ir al matadero, ¿no? Que los amenazaban y todo. Y después no tenían a quién ir. Entonces lo único que daba era el cura, la única autoridad. Y fueron Bowen investigó lo que pasaba y claro, lo calentó a él, porque era muy... Ante una injusticia tan grave, él reaccionó. Entonces me di cuenta que toda la gente vivía en Santiago del Estero sin títulos de propiedad. Y dije, acá está la pastoral que tenemos que cerrar. Hay que dedicarse al tema de tierra. Armamos una ONG que se llamaba ProInca, Promoción Integral Campesina, y yo todos los años viajaba a Europa a conseguir fondos para el desarrollo de este trabajo de tierras. Para nosotros el sacerdote, el cura como le decimos, era como una persona que estaba muy lejos del pequeño productor, muy lejos de la comunidad nuestra, ¿no es cierto? Al de los barrios no representaba el cura. Buenas. Nos noticiamos que había misa en la escuela y fuimos para allá a verlo. Entonces lo planteamos, mire, padre, somos la familia tal y tenemos problemas de desalojo de tierra. Y lo primero que nos planteó el cura fue, bueno, ¿qué pasa? ¿Ustedes se quieren quedar a la tierra o no se quieren quedar? Sí, por supuesto, nos queremos quedar, somos nacidos y criados acá. Y dice ellos, ¿de quién es la tierra? Y para nosotros es de nosotros, pero hay una firma que nos desaloja. Imagínate qué trayectoria tenía. En algo andábamos en el 76, matan a los curas, nosotros vuelvo a aparecer otra vez en un conflicto de Jurié, este tipo anda en algo. ¿Quién es Roberto Kihlmeier? Es una pregunta que se debe estar haciendo mucha gente, ¿no? Roberto Kihlmeier es... ¿Cómo remacharon la cosa? Me hicieron 3 programas de televisión en Santiago del Estero y me escracharon. ¿A quién se indica usted como el principal cabecilla de esto? El señor, el padre Roberto Kihlmeier es el que dirige todo el asunto. Y a mi punto de vista es un señor extremista. Ese señor yo pienso que no debe estar en libertad en estos momentos en el país. Lo espiaron a él, ¿no? Entre una cosa, sí, viene a buscar la vida privada de Bob, ¿entendés? Porque si encontramos algo así, ¿viste? Que tenía una novia o que te ves, entonces esa cosa ya lo desprestigiaban a eso, pero no le encontraron nada, por lo menos nada que fuera verdad, ¿no? Este hombre lamentablemente ha venido en lugar de difundir la palabra de Dios, la unidad de toda la familia del pueblo, aquí ha venido a desunir. Y este hombre ha venido aquí a manejar pero miles y miles de dólares. ¿Con dólares? Sí, señor, con dólares. Aquí no le hablaba de Australia ni cosas por el estilo, aquí hablaba de dólares. Entonces, como hay un viejo dicho que dice, cuando el limón es grande hasta el santo desconfía. Para él, lo principal y lo primordial era, digamos, de cara a la gente, la cosa social. Uno va a la iglesia, pues, digamos, a descargarse un poquito de que el trabajo y demás, a escuchar un poco la palabra de Dios. Y bueno, a lo mejor en vez de escuchar la palabra de Dios, pues a lo mejor escuchaba, yo qué sé, un insulto contra fulano que no paga lo justo a la muchacha o cosa por el estilo. Entonces uno salía de la iglesia peor que lo que había entrado.
se hacía una peregrinación al Cristo de Mailín. Mailín es una población que dista como 50 kilómetros de los Juríes. Y todos los santiagueños, alguna vez en su vida, siempre hacían la peregrinación allá. Hacer la peregrinación allá era ir a pie. Y Bob organizó una peregrinación de multitudes. Allá casi todo el pueblo siguió caminando y lo organizó perfectamente. Hola Arturo, ¿cómo andas? Hola Roberto. ¿Qué tal? Estaba acá presentándome ante el Cristo de Mailín que tantas noches nos ha hecho caminar, ¿no? Las peregrinaciones nos han mostrado un montón de cosas. Otra forma de ver la iglesia misma, después ha tomado ese camino. Creo que había que escucharte. Había que escuchar a la voz, el clamor del pueblo, como decía Angelelli, ¿no? Yo a mis hijas les digo que si no hubiese conocido el proyecto, sería una persona a lo mejor normal, sin complicaciones, pero muy mediocre. Creo que nos sacaste de la mediocridad, nos propusiste algo distinto. No solo en lo religioso, ¿no? Sino también profundizar en otros aspectos de la vida. Creo que ha sido muy positivo y bueno, son años inolvidables que a mí y seguramente al grupo de gente que hemos estado cerca nos ha marcado a fuego, ¿no? Así es. En este edificio nos encontramos con el obispado de Ñatuya y en esta mismísima puerta la última vez estuve con Cornelio y con Juan O'Connor. Yo me quedé acá afuera porque no escuché lo que dijeron entre ellos, pero sí cuando salieron me dijeron que yo tenía que retirarme de la diócesis porque me habían levantado el ministerio sacerdotal, lo que se llama, si no te dan la licencia de acción. Y bueno, de aquí volví a Juríes con ellos y ellos volvieron a Buenos Aires. Y yo después fui preparando toda mi, ¿cómo se llama? Mis bolsos y mis cosas para irme. Y yo creo que al irme de los Juríes, a mí se me terminó el sacerdocio. Yo digo, el sacerdocio se interpreta en la medida, en mi concepción, se interpreta en la medida que la entrega sea honesta a la gente. Yo cuando vi que no sentía más esa respuesta porque la congregación no supo o asumirme o yo no supe asumir la congregación, a mí se me acabaron los ideales de entrega. Uno, como dice Leonardo Boff, cambia de trinchera, después sigue combatiendo en otro lado. Pero como ejercicio ministerial, yo no quería continuar más. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? ¿Bien? Johnny Buffett. ¿Viste que de vez en cuando aparezco? Qué bueno. ¿Cómo andás, Johnny? ¿Cómo anda la vida en Bariloche? Bárbaro. Sí. ¿La familia? Bárbaro. Siempre hablan acá de CABE y de lo que hiciste. Realmente fuiste pionero. Porque realmente en aquel momento fue bastante revolucionario. Un país impregnado con asistencialismo, de empezar con el desarrollo.
Yo tengo una pregunta personal, ¿Me dejas? Sí. Siempre a mí me quedó una duda. Yo creo que fui maltratado por los palotinos en los juríes. Y te digo esto, porque me parece que vos también participaste de la decisión cuando me echaron, porque me echaron como un perro. Dicho de otra manera, me dijeron que me vaya. Si el obispo está gritando, pidiendo la cabeza, es muy difícil, o en aquel momento fue muy difícil actuar de otra manera. Hay que poner todo en el contexto histórico. Yo creo que lo que pasó el 4 de julio, nosotros tenemos un antes y un después del 4 de julio. Fuimos muy marcados por lo que pasó el 4 de julio. Y creo que provocó en todos nosotros un gran miedo. No solamente miedo de la vida de uno, sino también miedo de no saber cómo actuar frente a la realidad de la iglesia en aquel entonces. Las manchas de sangre no están, ¿no? Ha sido lavada. Capaz, ¿no? Pero en la pena. ¿Fue lavada la alfombra, Gianni? Sí. ¿Por qué? No tengo la más remota idea porque fue antes de mi tiempo acá. Pero creo que fue por razones de conservación o algo así. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante. Impresionante. La última conmemoración contó con la mayor participación de la jerarquía católica de toda la historia, la mayor participación de sacerdotes, una difusión de prensa muy importante, una homilía, ¿cierto?, ya dicha por el propio arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Si uno trata de racionalizar eso, tendría que decir que esto es algo bueno. Si uno se pone más crítico, uno podría decir, no será tarde, no habrá dejado pasar demasiado tiempo, no habría sido necesario ya en la época de la dictadura una contestación más firme, más decidida para evitar que los sucesos como los de la masacre de San Patricio se repitieran innumerable cantidad de veces en aquella época. Sangre de la alianza nueva y verdadera, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Una de las cosas que tengo clara es que yo tengo que dar testimonio de lo que viví y tengo que contar con fidelidad lo que viví con ellos y lo que ellos fueron para mí y lo que yo vi que ellos fueron para la iglesia, ¿no? Y yo he visto que ellos fueron muy importantes para mucha gente, que ellos transformaron la vida de mucha gente en una vida con sentido, ¿no? Por eso yo estoy convencido que no trabajar por la verdad y por la justicia es traicionar el Evangelio. También estoy convencido que junto con la verdad y la justicia tenemos que trabajar por el perdón, porque si no también traicionamos el Evangelio y también los traicionamos a ellos. Y un día soñaba que íbamos por un camino, pero era
un espacio muy grande, muy grande, muy grande, y el vestido de blanco. Y había un montón de flores. Y yo le dije, nunca me olvido y él me decía, no vayas a tocar ninguna flor, no vayas a tocar, porque yo decía, ay, qué hermosas flores, yo me enamoraba de las flores, no toques ninguna que no se pueden cortar. Pero ¿y si corto un ramito para ponerte a vos después que desperté, le digo, mira, no, yo no necesito flores. Yo le quería cortar las flores para ponerle en la tumba. Y él me decía, no saques ninguna flor porque yo no necesito flores. Y cuando desperté y quería volver otra vez a soñar, pero después ya no se puede. Una vez que digo, ay, cómo lo soñé, pero lo vi tan claro, pero nunca que haya muerto. Siempre lo sueño que está vivo. Todos los monumentos fúnebres desde los orígenes de la humanidad, no todos están en eso, como subrayándole que la muerte no es un punto de un término, sino que de un cambio nomás. Por eso no tenemos que tener miedo a la muerte, ¿no?